Teorías del color hay muchas, pero en esta lección quiero explicarte cómo utilizar el color para la composición, cómo relacionar con el color diferentes formas en el espacio y cómo generar unidad o sistematizar tus composiciones. Vamos a ver de qué se trata. Primero, hablemos de tono, saturación y valor. El tono, matiz o croma también, es el color en sí mismo. Es el atributo que nos permite diferenciar un color de otro. Saturación se refiere a la intensidad o pureza del color. Es decir, que si el matiz resulta más vibrante o si resulta más atenuado. A un extremo hay un color puro y del otro un gris neutro y apagado. El valor o luminosidad es la intensidad de luz de un color. Existen colores primarios, es decir, que no pueden ser originados por la mezcla de otros colores. Eso no tiene que ver con el espacio de color. De la mezcla de estos surgen los secundarios, que están con ellos fuertemente emparentados. Un secundario se ubica de manera opuesta en el círculo cromático del color que no forma parte de su composición. Esto es clave para trabajar el círculo cromático y hacer diferentes paletas y relaciones armónicas. Los terciarios son una mezcla de un secundario con un primario. Los colores transmiten una sensación de temperatura. Como norma general, los colores cálidos son los que van del rojo-violeta al amarillo. Cuando más rojo tenga un color, más cálido será. Y estos colores suelen ser o percibirse como enérgicos, cargados de vida y de acción. Los colores fríos son la gama que va del amarillo verdoso al violeta pasando por el azul y tienen a este en su composición. Si es frío es porque el azul es preponderante en ese tono. Los colores cálidos tienden a avanzar en el espacio gráfico, se acercan al observador y llevan los objetos al primer plano. Si miras bien, dan la sensación de expandir las formas, de extender sus contornos y las figuras con estos colores parecen un poquito más grandes. Por el contrario, las paletas de colores fríos alejan las formas a un plano apartado del observador. De igual manera, contraen las figuras y reducen perceptualmente los contornos. Estas propiedades espaciales, combinadas con otros atributos como tamaño, pueden ser suficientes para generar una profundidad en la composición. Para crear énfasis, es tan importante el tono en sí como la manera en que lo usamos. La frecuencia en que los colores se aplican debe tener marcada diferencia. Por ejemplo, un punto de partida podría ser utilizar una relación 60-30-10, donde el color principal aparezca un 60% de las veces, el tono subsiguiente el 30% y dejar el 10% para uso solo para aquel color que realmente sirva de acento, como en un botón para web. De toda la paleta de esta imagen hay otra manera de aplicarla. 60% para el fondo o para el contexto, 30% para el contenido y 10% nada más para el acento de ese corazón ahí en la portada del New Yorker. Hacemos uso del círculo cromático para aplicar diferentes fórmulas de armonía. Una herramienta que utiliza el círculo es Adobe Color. Establece un color, si tú lo quieres hacer, y le aplicas diferentes fórmulas y reglas. Por ejemplo, aquí en el medio tengo el color que es como el color de base y todos los demás son resultados de la acción de este color en el círculo cromático, y yo en esta columna izquierda tengo las diferentes reglas de armonías. Por ejemplo, puedo generar una monocromía. Esta regla toma solo un tono y lo que varía son sus grados de valor y saturación. La relación se produce por semejanza al mantener siempre un componente tan constante en la paleta. La fórmula análoga usa los colores que están continuos en el círculo cromático. Están inmediatamente adyacentes. Complementarios son colores opuestos en el círculo cromático. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de los secundarios y los primarios? El complementario de un primario, te decía, es la mezcla de los otros dos primarios. La separación complementaria o los complementarios divididos habla de una fórmula que integra un color y los adyacentes o análogos de su complementario en el círculo cromático. Es como dibujar el esqueleto de una Y mayúscula. La armonía triádica del color se logra con 3 colores equidistantes, tanto del centro de la rueda
como distantes entre sí. Cuidado, porque esta combinación suele ser muy estridente. Funciona priorizar un tono y usar los demás como acentos. Hay varios problemas con el color. Uno de ellos es la vibración, que se produce cuando dos colores complementarios se anulan entre ellos. Aunque puede dar un efecto psicodélico, como en la obra de Víctor Moscoso, puede neutralizarse al variar la saturación o el valor de uno de los matices del conflicto. Generalmente usar mucho color puede afectar la capacidad de distinguir los elementos de un diseño. Por eso el color también debemos aplicarle el principio de simplicidad. No es necesario que todo tenga color. A cada detalle, mejor un honesto blanco y negro y gris quizás puede ayudar a que tu elección cromática destaque y resalte. Entonces, de esta manera, el color tiene una utilización compositiva, una utilización significativa dentro de las fuerzas de las formas del espacio. Para saber qué tanto una paleta puede tener contraste entre sus colores, lo mejor es pasar la escala de grises. La evidencia nos puede decir qué tanto necesitamos incrementar o reducir a un tono específico. El contraste entre los matices es muy importante para la accesibilidad del diseño. Cualquier condición que reduzca la capacidad visual del destinatario será paliada de alguna manera si podemos asegurar un buen contraste entre colores y sobre todo entre aquellos que asumen el papel de figura y de fondo. Este contraste puede hacerse por diferentes factores de los mismos colores y no necesariamente por el tono. Puede haber contraste entre un color saturado y uno desaturado, uno claro y otro oscuro, entre fríos y cálidos y así. Es importante entender la diversidad con la que contamos, porque puede fácilmente extraviarnos en sus infinitas variantes. Una paleta monocroma produce un efecto menos dinámico en la composición, neutraliza las tensiones entre las partes de una pieza. Los complementarios diferencian categorías, separan los elementos pero no permiten establecer un orden o jerarquía. Deberás hacer uso de otro atributo, como en el ejemplo que vemos, que reduce el tamaño del color, del rojo, y lo cambia de posición, mueve en el espacio. Esto lo tienes que hacer para determinar que ese elemento sea preponderante o que tenga una diferencia. Es muy importante entender que la identidad de un color no reside en el color mismo, sino que se establece por relación. El color es evasivo, se deja influir por el contexto, y un mismo tono puede variar y transformar una composición de acuerdo a cómo se modifique su entorno. Una estrategia para trabajar el color en tus composiciones es tratar de no imponer una paleta o una guía y armonía cromática, sino más bien leer el material de ese proyecto cuenta. Entonces, como esta revista que estoy desarrollando para el proyecto de este curso ya tiene algunos contenidos, entonces yo lo que hago es analizar un poco la paleta cromática general de las fotografías y poder entender por dónde van los tonos que van a ser constantes y esos yo quizás pueda utilizar como punto de partida. A lo mejor colores análogos para aminorar un poco la carga y bastantes apagados, como podemos ver, con una saturación baja, puede hacer que armonice con el material visual que vamos a desplegar en las páginas. Entonces vamos a ir a Adobe Color a hacer un ejercicio para poder generar una paleta cromática. Aquí en la interfase de Adobe Color yo tengo una herramienta muy valiosa que es la de cargar una imagen para que la interfase me pueda extraer la paleta que contiene. Eso lo podemos ver en extraer tema, también lo puedo ver en extraer degradado si quisiera sacar los valores de un degradado. En este caso vamos a extraer el tema y lo que voy a hacer es aquí en mi mood board, en el color, voy a ubicar la fotografía, aquí está, y la tiro aquí arriba. Muy bien. Una vez que ya está dentro de Adobe Color, lo que hace el algoritmo es tratar de generar, según algunas indicaciones, una paleta siguiendo todos estos criterios y reglas de armonía que vimos. Entonces, como vemos en la columna izquierda, a todo color me va a permitir sacar la mayoría de los colores de la paleta, pero genera algo muy estridente, que quizás puede venir bien si yo utilizo apenas como acento esos tonos, pero quizás es demasiado. Yo creo que algo un poquito más claro o quizás colores apagados, y estos me parece muy bien. Puedo modificar, por ejemplo, aquí ir moviéndome en la foto y cambiar un poco el tono,
Y estos colores me parecen interesantes sobre todo por estos dos que le dan cierta vida y que no terminan volviendo una paleta demasiado monocroma con todo el material. Creo que puede ser interesante algo así para empezar a trabajar. Una vez que ya lo tengo aquí extraído, me voy a la rueda cromática y puedo ver cómo se localizan en el espacio y hacer alguna modificación particular, o en este caso yo creo que en general está bastante bien. Prácticamente es como una triada con algunos análogos adyacentes. Entonces, me gustó. Lo que voy a hacer es primero aquí ponerle un nombre. Le voy a decir que se llame Revista Vanguardia, pero en realidad ya tiene un nombre, se llama Ivi, que en guaraní quiere decir mundo. Entonces le voy a poner el nombre así con Y, Revista Ivi. Perdónenme que no sé muy bien la pronunciación del guaraní. Una vez que lo tengo aquí, yo lo puedo guardar o guardar directamente en una biblioteca y así me va a aparecer en la interfaz de mi aplicación. Creo que voy a hacer eso, voy a crear una biblioteca que se va a llamar Ivi y ya la creo y la guardo entonces allí. Ya ves que el color es fundamental para generar relaciones de las formas en el espacio. En la siguiente lección veremos un tema que me apasiona, la tipografía.